Hoy, sobre la abominación de la desolación, quiero hablar de los datos temporales proféticos en la Sagrada Escritura. En el comentario anterior traté de la llegada del anticristo y del falso profeta como su ayudante. En este comentario pues se ve la abominación de la desolación, se vio ya el patrón de preparación, el contenido al fin de los tiempos de la abominación. Y ahora vamos a ver primero datos proféticos temporales en la Sagrada Escritura de modo general, para que hablar del tiempo nos suponga una complejidad mental. Y segundo, en el próximo veremos a Daniel como centro de las pistas temporales sobre el fin de los tiempos. En el siguiente comentario ya trataré de la derrota del anticristo en la Sagrada Escritura. Comencemos entonces con el hecho de que Dios incluye pistas temporales en las profecías. La Sagrada Escritura muestra que Dios da con frecuencia pistas temporales sobre el tiempo de cumplimiento de sus profecías. Muchas profecías no solo describen hechos futuros, sino que añaden pistas de tiempo en el que se cumplirán esos hechos. De hecho, sin carácter temporal, la profecía son situaciones posibles sin modo de contrastar su certeza. Un poco es un juego intelectual simplemente. Las señales temporales entonces son parte del mensaje profético. En la Sagrada Escritura hay docenas de plazos, prórrogas e intervalos proféticos. Algunos ejemplos, por ejemplo, ya cumplidos son los 7 años de abundancia de Egipto y otros tantos de escasez, profetizados por el patriarca José, los 40 años de vagar en el desierto profetizados por Moisés, los 70 años de cautividad en Babilonia profetizados por Jeremías, o las 70 semanas para la reconstrucción de Jerusalén en Daniel, que de algún modo todavía pueden estar cumpliéndose. Entonces, las señales temporales, las pistas temporales que Dios da, son de 3 tipos, o de 4 tipos diría. La primera, de tiempos aproximados. Por ejemplo, la vuelta de los judíos a su tierra, pues no se decía exactamente cuándo iba a ser. La apostasía generalizada y falta de fe en la tierra, pues se dice que es al fin. Ataques a la familia, es una profecía, que será hacia los hombres del fin. Proliferación de apariciones marianas y visiones, pues eso lo dice Joel, pero tampoco hay una precisión temporal, nada más que hacia el final. El Evangelio será predicado en todo el mundo, pues lo mismo, pues antes del fin. ¿Será removido el catejón? Pues lo mismo, es un hecho del final, pero no es un hecho que tenga una precisión temporal demasiado grande, ¿no? Con la conversión de los judíos lo mismo, las guerras y rumores de guerras, terremotos y maremotos, hambres y peste, etcétera, pues todo eso pues nos dice que ya estamos en esos tiempos. Es un tipo de modo de avisar temporalmente, tiempos aproximados. Pero ¿basta con esto? Pues no, existen por lo menos otras profecías que son señales de tiempos más aproximados, más próximos. Por ejemplo, cuando Amós dice que va a haber una crisis económica y un vuelco de la tierra, a mediodía haré proponerse el sol, pues claro, ya está dando un entorno histórico que es más aproximado a la profecía. O cuando se habla de la invasión de Gog con un gran terremoto, pues ya es un entorno histórico más cercano. O los patrones proféticos, por ejemplo, pues cuando se habla de el patrón del parto, pues es el parto histórico de una nueva época, pues ya es algo más aproximado. O cuando se habla de la pasión, muerte y resurrección mística de la Iglesia, pues también es más aproximado. O cuando se dice que estamos en tiempos como los del Éxodo, como los de Sodoma y Gomorra, o de Zorobabel y Josué, el patrón de los macabeos, todo eso ya va siendo como más aproximado. Y las propias apariciones marianas pues dan muchas veces profecías con cierta aproximación, pues como el tercer secreto de Fátima,
el castigo de Akikta o las profecías de Ámsterdam, a las que tenemos que dedicarle más un capítulo más detallado. O las de Garabandal, pues sí, un aviso, un milagro, un castigo, se dan ciertas aproximaciones temporales, o en Peñablanca, etc. Y luego hay señales de plazos exactos. Por ejemplo, se dice el santuario del ejército pisoteados, 1290 días y 1335 días. El éxito del anticristo, 2300 tardes y mañanas. El milagro, pues un jueves, mártir de la Eucaristía, luna a los pies de Virgo, etc. La mujer en el desierto, 1260 días y 42 meses. La abominación de la desolación, pues 3 tiempos y medio. La establecer justicia interna, 70 semanas de años. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, exacto. Conjunción de Venus, Sol y sucesos en el mismo día, por ejemplo, el día de la Inmaculada, Guadalupe, Lourdes, Peñablanca, y una Pascua futura, por ejemplo, en la del 2021, pero hay otros momentos también donde se darán estas conjunciones. Las fiestas mosaicas cada año pues dan una fecha exacta, y igual que se cumplió la Pascua, pues se cumplirá Tabernáculos, en su significado profundo. La declaración del quinto dogma mariano por la Virgen dice que será un 31 de mayo. La duración de la invasión de Magog, pues en varias apariciones se habla de 200 amaneceres, por ejemplo en Peñablanca y San Juan Bosco. El tiempo para consagrar Rusia, pues se dice que tengan cuidado como el rey de Francia, que fue un siglo exactamente. Bien, y luego las cuartas señales temporales que se dan son en las estrellas, que es lógico porque las estrellas es la finalidad para la que fueron creados, fueron como signos y para medir tiempos. Como por ejemplo estas en la primera venida del Señor fueron utilizadas las señales en las estrellas por los Reyes Magos. El Señor ha advertido que se darán en la nueva venida, habrá señales en las estrellas. En el Apocalipsis hay 22 menciones a estrellas y a situaciones estelares. Nuestro Señor se identifica con la estrella de la mañana también, que tiene pues unos recorridos muy concretos. Requieren, el tema es que estas señales pues requieren un conocimiento específico astronómico, y a veces pues se confunden con la astrología y por tanto se confunde lo que es profecía con lo que es adivinación, que aunque parezca que son lo mismo, no tienen nada que ver. Y en general estas señales en las estrellas, aunque lo dice la Sagrada Escritura, aunque existen las experiencias en la Sagrada Escritura, etcétera, pues son especialmente desconocidas por teólogos y analistas de los tiempos. Entonces, ¿qué es una señal astronómica? Pues las estrellas están siempre fijas en el firmamento. De hecho, si se hace una foto toda la noche, pues terminan viéndose círculos. Todos los días dan las mismas vueltas. No hay nada variable en ellas. Luego, si no hay nada variable, no señalan nada. Las estrellas que están fijas son para instruir en los planes eternos de Dios. Solo cambian en el firmamento de posición el Sol, la Luna y 5 planetas, desde el punto de vista de lo que se puede ver a simple vista. Entonces, cuando se juntan dos astros es una señal. Las principales señales son menos frecuentes. Entonces se dice que dos astros están en conjunción o juntos para marcar una señal cuando, observados desde un tercero, generalmente la Tierra, se hallan en la misma longitud celeste y próximos. En la misma longitud, los astros estos se mueven por la eclíptica y llega un momento en donde pues están muy próximos a la misma altura o longitud, vamos a decir. La latitud celeste puede incluso no coincidir, no estar exactamente, pisar uno sobre otro.
pero siendo cercanos se considera que es una conjunción. De hecho, la primera venida del Señor pues estuvo señalada por 8 conjunciones significativas en un plazo breve de 427 días, que se da con una cadencia pues muy infrecuente. Entonces este es el tiempo que transcurrió de la señal, 14 meses. Esto es una señal en las estrellas, señal que fue conocida con el nombre de Estrella de Belén. Bien, entonces Dios incluye pistas temporales que es en las profecías para estudiarlas, lógicamente. Algunos erróneamente piensan que buscar tiempos de cumplimiento profético es malo y que Dios no lo quiere. Si fuera así, pues ¿para qué daría Dios pistas temporales? Sería como dar el mapa del tesoro y decir no lo busques. Si Dios no quisiera que encontráramos algo, pues sencillamente no daría pistas. Pero si las da, es para que lo encontremos. Y si una profecía tiene pistas temporales, no solo se puede estudiar los tiempos, sino que además se deben estudiar. Las pistas reveladas por Dios no son callejón sin salida. En otro caso, ¿qué otra utilidad tiene esa información? Hacer como si no existiera esa información sería despreciar a Dios, la información de Dios. Y ocultarla o censurarla sería ir contra Dios. Por tanto, Dios incluye pistas temporales en las profecías para estudiarlas. Hay ejemplos de que Dios además bendice a los que estudian los tiempos proféticos. En primer lugar, el caso de los Reyes Magos. A través de las señales astronómicas dedujeron el tiempo y el lugar donde nació el Mesías. Y sus investigaciones agradaron tanto a Dios que les concedió ser primicia de los gentiles en encontrar y adorar al niño Dios y ser recordados por ello para siempre. Y tenemos al profeta Daniel, que investigaba el número de años que Dios indicó al profeta Jeremías sobre la ruina de Jerusalén. Dios le recompensa enviándole al ángel Gabriel. Le dice Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Estaba buscando tiempos y le ilustran sobre tiempos. Desde el comienzo de tu súplica una palabra se emitió y yo he venido a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. Pues probablemente también por haber estudiado los tiempos o por haberse fijado en los tiempos. Tenemos el caso en las revelaciones privadas de la Virgen, como también ella esperaba los tiempos, estudiaba los tiempos. Dice, en una conversación, esto está revelado a través de María Valtorta. Entonces, en una conversación de María Niña con su madre, Santa Ana, le dice, está escuchando con los ojos cerrados, repitiendo bajito, como para recordar mejor las palabras que la madre le dirige. Cuando Ana termina, le pregunta, ¿cuánto falta todavía para que tengamos al Emmanuel? Le contesta, unos 30 años, querida. Unos años después, en el templo, María dice a Ana de Fanuel, que era su institutriz, al leer a Daniel, se me ha encendido una gran luz en el centro del corazón. Otra bendición de Dios. Y mi mente ha comprendido el sentido de las palabras arcanas. Por las plegarias de los justos se acortarán las 70 semanas. ¿Cambiará el número de años? No. La profecía no miente. No es el curso del sol, sino el de la luna, el que marca la medida del tiempo profético. El año lunar tiene 11 días menos que el año solar. Y por tanto, de ese modo, se acortarían el tiempo de 70 semanas, pero no se acortaría, porque son años lunares. De hecho, Jesucristo reprochó al pueblo no haber estudiado estas profecías de Daniel. Decía también a la gente, cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís va a llover, y así sucede.
y cuando sopla el sur decís viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este tiempo? Para saber que yo soy el que está aquí, el profetizado. Entonces, ¿cuáles son las profecías que hubo sobre la primera venida de nuestro Señor que dieron tiempo? Pues es la primera parte de la profecía de Daniel, el capítulo 9 al final, 25. Entiende y comprende desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe de Mesías, 7 semanas. La palabra semana significa 7. Hay semanas de días, semanas de años, semanas de meses en hebreo. Por tanto, hay 7 sietes y 62 sietes. Después de las 62 semanas, 62 sietes, se dará muerte a un ungido, sin haber falta alguna por él, en él. Y el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Aquí están entonces todos los elementos de la primera venida. Las formas de calcular estos 7, pues dependen de, primero, de que hay 2 decretos históricos posibles desde los que contar el comienzo de la profecía. Ambos están separados 12 años, 11 meses y 14 días. Uno es el 457 a.C. y otro es el 444 a.C. Segundo, hay diferentes longitudes del año en días. La máxima diferencia en 490 años, utilizando el año más corto, que es el lunar, y el año más largo, que es el solar, son 15 años, 1 mes y 4 días. El año solar es de 365 días, el año profético perfecto es de 360 y el año lunar 354. Tercero, se pueden considerar cada uno de los 3 periodos o 7, el 7 7, 62 7 y un 7, como un 1 o como 7. Depende. Entonces tenemos las opciones posibles, deben sumar más de 442 años solares. Y son opciones de que son, depende cómo sumemos, es 442, 448, 483, 84 y 490. Y a su vez puede que sea cumplido una vez que se termina el año o dentro del año. No tiene por qué ser exclusivamente cuando se ha cumplido el año. Bueno, pues mezclando todas esas combinaciones posibles de las 2 decretos y las 3 longitudes de año, etcétera, pues aquí tenemos en días lo que son para el año lunar, el perfecto y el solar, desde el decreto 1, desde el decreto 2, cuántos son los días que han transcurrido si consideramos 442, 48, 90 años. Y estas son las fechas subsiguientes, que dan al sumar a la fecha primera o a la fecha segunda las fechas. Bueno, pues las soluciones de todo estas alternativas, esto es el estudio de la profecía, lo demás es tontería, pues que son, primero, que anuncian su antes de la vida pública, o sea, su nacimiento o su primera manifestación. Aquí tenemos, está anunciando pues con 6 meses de antelación su nacimiento, pero dentro del mismo año. Segundo, esos serían 442 años solares desde el que... Y esto lo dice Jesús y lo dice Gamaliel a los profetas, a los doctores en el templo. No me puedo detener ahora con más detalle. 483 años lunares es el que acaba de decir la Virgen María, que le ha enseñado el Señor, que termina el 10 de mayo del 12, que resulta que es la primera Pascua que va nuestro Señor a el templo y a enseñar a los doctores. Y eso es entonces su manifestación primera a Israel, cuando pues eso es el cumplimiento de ese otro tiempo. Y
respecto a su vida pública o a anunciar los plazos de su pasión y muerte, tenemos otras dos opciones. Uno, la que dice Jesús a Daniel con el año perfecto, que son 483 años completos o 484 comenzados. Da igual. Y luego la última es los 490 años solares desde el decreto primero hasta el 27 de marzo del año 33, que es cuando empieza el año 490, al 26 de marzo del 34. El Señor muere el día 3 o 2 de abril, no recuerdo bien, del año 33. Por tanto, todas estas soluciones están señalando unas al nacimiento, otras al momento de la aparición en el templo de Jerusalén y otras a la pasión y muerte. Bien, entonces, si las profecías tienen elementos temporales, entonces ¿por qué la famosa frase de nadie sabe ese día y el día ni la hora? Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto que es usado con tantas veces, cada vez que se habla de estudio de tiempos, y que se usa, yo en mi opinión, para justificar la ignorancia o la falta de estudio profético, como ocurrió en la primera venida de nuestro Señor, que pues casi nadie detectó, a pesar de que tenían las profecías, la profecía de Daniel, casi nadie detectó el momento. El Señor dice, además de decir nadie sabe este día y esta hora, dice en el Apocalipsis: si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, las palabras de Jesús deben interpretarse en continuidad, para entender bien esa frase. Pues vamos a ir viendo de aquí al final del comentario estos elementos. Por un lado, las palabras de Jesús deben interpretarse en continuidad con el Antiguo Testamento y también en conjunto con el resto del Nuevo Testamento. Por tanto, aquí acabo de enseñar una: si no estás en vela, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, la negativa es: si estás en vela, sí sabrás. Bien, las palabras de Jesús se refieren exclusivamente a un hecho, que a su vez ese hecho está enmarcado por otros hechos, 8 hechos, que sí están profetizados con pistas temporales en la Sagrada Escritura y en las estrellas. Jesús, además, no dijo nunca: y nadie sabe el día ni la hora y nadie lo sabrá. Jamás. No dijo nada de eso. Es más, a Daniel se le dijo que sellara la profecía de los tiempos solo hasta el tiempo del fin. Jesús, a su vez, le dijo a los apóstoles, cuando le preguntan: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dice: no os toca a vosotros conocer los tiempos. Pero lógicamente que no les toque a los apóstoles, pues no significa que no les toque a nadie. Habrá otros en el futuro que sí conocerán esos tiempos. Por otro lado, varios santos interpretaron que sí se sabrá el día y la hora al fin de los tiempos. Ahora veremos. Hay además 2 ángeles en Apocalipsis que anuncian la hora del juicio y que no habrá más tiempo. Por tanto, si anuncian la hora, pues anuncian el tiempo. Y luego hablaremos de errores frecuentes con todo este tema de los tiempos. Bueno, pues empezamos por interpretar las palabras de nadie sabe el día ni la hora en continuidad con el Antiguo Testamento. Porque el Señor dijo: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Si no ha venido a abolirlas, sino a darles cumplimiento. Y una de las cosas que dice es que no desaparecerá ni una jota o tilde de la ley antes de que desaparezcan el cielo y la tierra. Por tanto, todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento vale. Y más si está en los profetas.
Y una cosa que está en los profetas es que el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Por tanto, nadie sabe el día ni la hora, vale, pero puede llegar otro momento en que el Señor tenga que revelar su secreto a los servidores, los profetas. Y entonces no podemos interpretar lo uno en contradicción con lo otro. Además hay que interpretarlo en continuidad, porque otras cosas que dice el Antiguo Testamento es que si fueran sabios, discernirían su porvenir. Por tanto, nadie sabe el día ni la hora. Si fueran sabios, sabrán el día y la hora. Dice, la sabiduría conoce el pasado y conjetura el porvenir, conoce de antemano las señales y los prodigios, así como la de sucesión de épocas y tiempos. Decir que nadie sabe en el futuro, pues significa que en el futuro no va a haber nadie con sabiduría. Y también dice, Isaías dice, desde el principio yo anuncio el final, desde el comienzo lo que aún no ha sucedido, o sea que él ha anunciado ya, aunque se diga nadie sabe, ni el Padre, no, él ha anunciado el final, desde el principio. Otra cosa es que lo entendamos, Además hay que interpretar en continuidad con el resto del Nuevo Testamento. Esto que decíamos, si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice, si se está en vela, sí sabrás la hora a la que vendré. Entonces, esto de nadie sabe, ¿no? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Las pistas sobre el tiempo de la segunda venida son para reconocer ese tiempo cuando llegue, no son para confundir, son para reconocer. Y cuando dice el Apocalipsis, ha descendido a vosotros el diablo con gran ira al saber que le queda poco tiempo, es que nos está sugiriendo que el diablo conoce mejor que nosotros los tiempos revelados en las profecías que Dios ha dado acerca del momento en que será su venida. Además, esto solo de que nadie sabe el día ni la hora, solamente se ha dicho para un hecho en la historia, futuro. Se refieren exclusivamente al día de la segunda venida, no a otras profecías. Aquí está. Dice, ¿qué hecho es? El que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo lleno de poder y de gloria. Ese día es el que no sabes qué día será, pero sabrás otras muchas cosas que están enmarcándolo, sabrás otras muchas cosas, y a lo mejor incluso ese día también lo sabrás. Dice, no se debe utilizar estas palabras para justificar que Dios no quiere que busquemos, por ejemplo, fechas de otros hechos, como el aviso, el milagro, el castigo. En este mismo discurso, nuestro Señor anima a fijarse en los signos de los tiempos. Dice, aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. El reino de Dios, hemos empezado así, está cerca. Sepan que está cerca cuando miren a los signos, a las señales. Además, Jesucristo no dijo nunca que nadie sabrá jamás que el día ni la hora. Que lo dijo hace 2000 años, es cierto, y durante siglos nadie lo ha sabido. Pero Jesús no dijo, y nadie lo sabrá jamás. Cuando esté cercana la segunda venida, ¿podría ser desvelado este misterio? En rigor, las palabras de Jesús no lo descartan. Interpretar que las palabras de Jesús cierran absolutamente esta posibilidad es solo una opción. Y, además, muy radical. No es la única, desde luego. De hecho, así se lo dijo a Daniel. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se conocerán. Ningún impío comprenderá nada. Solo los sabios comprenderán. Ah, eso es distinto. Solo los que trabajan, solo los que están bendecidos, solo, etcétera. Por tanto, llegará un tiempo, en el tiempo del fin, en que las palabras dejen de estar ocultas y selladas.
Cuando el Señor le dice, no es cosa vuestra a los apóstoles el saber los tiempos, sino, en el fondo está diciendo, sino que es de otros. Los que estaban reunidos allí le hicieron una pregunta al Señor. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les contestó, no es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder. Por tanto, parece que es cosa de otros conocer los tiempos que ha fijado el Padre. Y dice, sino que a vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, descenderá sobre vosotros, seréis mis testigos. A vosotros os reservo otra cosa que es distinta de conocer los tiempos que ha fijado el Padre. A vosotros os reservo ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. San Vicente Ferrer interpreta así este pasaje evangélico. Señor, una grande demanda y merced te demandamos. Está repitiendo lo que dicen los apóstoles. En este año, o de aquí a 100 años, o de aquí a 1000, sí debes volver. Y que nos digas cuándo será el fin del mundo y el tiempo del anticristo. Jesucristo respondió, no es vuestro saber los tiempos ni momentos que el Padre ha puesto en su poder. Aquí hay secreto, buena gente, porque dice, no es vuestro o no pertenece a vosotros. Señor, pues ¿a quién pertenece? Responde, a los que ha de dar, a los que ha de hallar en la batalla. Porque 1000 y tantos años a que fue hecha la pregunta que hicieron los apóstoles, y ellos no se habían de hallar en la batalla. Mas aquellos que se han de ver en ella, pertenece el saberlo, por simples que sean. No hace falta ser ni sabio. Dice, mas cuando se acerca el tiempo del anticristo, a muchos será declarado este misterio, porque cuando será nacido es de mucha necesidad que sea sabido y declarado a las gentes simples y siervos de Dios. Y no será secreto porque sería gran confusión y gran peligro para los siervos de Dios, porque tengan tiempo de estar apercibidos y de armar sus corazones con la fortaleza de la santa fe católica. Esto es lo que dice en un sermón San Vicente Ferrer. Y de hecho, Conchita de Garabandal dijo, estoy segura que el castigo vendrá en vida de mis hijos. Por tanto, esta es la generación de la batalla final, la generación de la que dice San Vicente Ferrer, que ya no será secreto, porque sería tan gran confusión y gran peligro para los siervos de Dios. Hay que tienen necesidad de armar sus corazones con la fortaleza de la santa fe. Santa Hildegarda dice que hay sucesos cuyo conocimiento es sólo para determinadas generaciones. Hay sucesos cuya revelación está reservada sólo a determinadas generaciones. Dice, ¿qué ocurrirá entonces? No es la sazón ni el momento de que lo sepáis. Está hablando en la visión de la venida del impío y plenitud de los tiempos. Como tampoco sabéis qué pasará tras los 7 días de una semana. Solo el Padre, que lo tiene bajo su potestad, lo sabe. Por tanto, ¿cómo interpreta San Vicente Ferrer? Aunque en la época de los apóstoles y de Hildegarda no era el momento de saberlo. Ella no descarta que pueda haber un momento futuro en que sí se podrá saber. Hay 2 ángeles en Apocalipsis que revelan la hora del juicio antes de ocurrir. Dice, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos. Ya no habrá más tiempo. Está hablando, ya ha terminado, se acabó. Luego es porque viene el Señor. Vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo, llevando un evangelio eterno para anunciarlo, ¿a quién? A todos los que habitan en la tierra, diciendo con voz fuerte, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Por tanto, está anunciando, ha llegado. Esa hora, nadie sabe el día, no, ha llegado y lo está anunciando. Entonces, hay errores frecuentes contra esta forma de ver las cosas.
La primera es extrapolar que como no se sabe, nadie sabe el día ni la hora, tampoco se puede saber el momento de ningún evento del fin de los tiempos. Entonces las pistas temporales reveladas por Dios serían un callejón sin salida. ¿Qué haríamos? ¿Hacer como si no existieran esas pistas temporales? Sería despreciar a Dios. O las ocultamos, las censuramos, sería ir contra Dios. Por tanto, hay que estudiarlas y no decir, no se puede saber. Dice el libro de los Proverbios, es gloria de Dios tener secretos y honra de reyes penetrar en ellos. Honra de los reyes. Bueno, otra cosa es lo que dice todavía. Bueno es mantener oculto el secreto del rey. Otra cosa es que tengas que decirse, pero penetrar en ellos, por supuesto. Y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. O sea, lo mismo que es bueno mantenerlo oculto, como si se ve oportuno, proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. El secreto del Señor, dice el Salmo, es para quien les temen. Muy fuerte esto. No es para los que extrapolan, Nadie puede. Otros dicen que no se pueden establecer orden de sucesos o priorizarlos. Esto la escritura y las revelaciones privadas lo refutan rápidamente. Por ejemplo, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías deben venir primero? Pues ya tenemos una prioridad. Un orden, ¿no? Elías debe venir primero. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, es necesario que sucedan primero. Después ya sucederán otras cosas. Vaya que si hay orden. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Luego ya vendrán otras cosas. Los sellos son antes que las trompetas, antes que las copas. Tienen un primero, un segundo, un tercer sello, una tercera copa, una tercera trompeta. ¿Hay un orden? Claro que sí, claro que hay un orden. Y se puede establecer. En Garabandal la Virgen estableció un orden entre aviso, milagro y castigo. Y gracias a ese orden que la Virgen estableció allí, se pueden establecer el orden de muchas de las cosas en la Sagrada Escritura. Por último, algunos dicen que no se requiere vigilar con precisión temporal, porque en ese caso algunas personas sufren estrés emocional, caen en depresión, abandonan su trabajo, tienen euforias místicas, no verdaderas conversiones. Y si falla, pues les lleva a pensar, la predicción, pues que lleva el estudio, pues les lleva a pensar que todo es falso. Y cae entonces en descrédito el don de profecía. Yo digo, se debe evitar por estas personas débiles e ignorantes los estudios sobre las profecías, que lleven a conocerlas mejor. Lo que dice Oseas es que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Estas personas que dicen, no asustemos. Pues en el fondo están dándole la razón a Oseas. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Bueno, pues nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo comentario.